Dios los bendiga mucho a todos. Qué bendición poder estar en una nueva clase de discipulado. Hoy sabes el tema que vamos a compartir, los 7 vasos del alfarero. Sé que te va a bendecir en gran manera. Podés darle a compartir si crees que puede ser una bendición para algunos amigos y conocidos que necesiten escuchar esta clase de discipulado. Si me acompañás o tomás nota o tenés la escritura a mano, quiero compartirte 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 20. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si me pueden acompañar un texto más de la escritura en otro libro, en el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 20, lo vamos a leer juntos también. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Estos dos pasajes son tremendos y hablan de la misma esencia de lo que quiero compartirte hoy. Los vasos en la casa del alfarero. La casa del alfarero hoy va a representar para nosotros el concepto iglesia. Todos los vasos, aunque son diferentes, estaban en la misma casa del alfarero. ¿No te diste cuenta? Pero que somos diferentes, aunque estamos unidos con un mismo propósito y una misma comisión en Jesucristo, somos diferentes por voluntad del Señor. El alfarero claramente es responsable de que en la casa haya diferentes tipos de vasos que son utilizados para diferentes momentos de la vida. Por eso tenemos que aprender a vivir con vasos en nuestra casa, con vasos en el concepto iglesia. Aunque estamos confinados y no podemos reunirnos para congregarnos, seguimos siendo una unidad de iglesia conformada por piedras vivas que hablan, que han recibido vida en Cristo. Pero a veces el grave problema es que entre los vasos no pueden sobrellevarse, y si todos vamos a estar en la casa del alfarero, es algo que vamos a tener que aprender a hacer. Ahora, hay unos 7 diferentes vasos en la casa del alfarero y yo los quiero enumerar y quiero hablar un poco sobre ellos para que puedas tener una idea de cómo Dios quiere ministrarte en este discipulado. El primer vaso es el vaso que nosotros conocemos, el vaso de la honra o para un momento de honra. En Israel los vasos de honra eran los que siempre estaban en las puertas de las casas. Claro, en aquel momento no existían los sistemas de tuberías como hoy, abrir una canilla y la bendición de tener agua potable directamente y rápidamente. Pero en las casas las personas de Israel siempre tenían un poco de agua limpia ahí con unas vasijas y un vaso de honra para que cuando las personas venían del campo o venían caminando de algún lugar y tenían sed puedan tomar esa agua, que en ese momento tomar agua era algo totalmente honroso. O por ejemplo cuando la escritura dice que el que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta va a tener, a veces se predica como diciendo, a ver, si usted hace algo tan insuficiente como darle un vaso de agua, que ¿qué cuesta un vaso de agua? Nada, darle un vaso de agua a un profeta, Dios lo va a bendecir de esa manera. No, es que en la antigüedad dar un vaso de agua limpia a una persona era un regalo, era una honra. Está hablando de la honra. Entonces, cuando el agua se vaciaba, normalmente en las puertas de las casas de los israelitas lo volvían a llenar otra vez con agua limpia. Por eso es que la responsabilidad del vaso era en ese momento del vaso de honra saciar la sed de los viajeros que venían de un largo viaje abajo del sol. Entonces los vasos de honra son aquellas personas que están a la puerta, a la expectativa de poder saciar a alguien con cosas que Dios puso buenas dentro de ellos. Son los ungidos que están esperando a gente para poder bendecirla. Estos son los vasos que se llenan y se vacían en otros, se vuelven a llenar y se vuelven a vaciar en otra persona, vuelven a llenarse del Espíritu y después se vierten en otras personas que necesitan escuchar el mensaje. Gloria a Dios por estos vasos de honra que a medida que son llenos imparten de la vida de Dios a muchas personas. Luego está el otro vaso, que es el vaso de la misericordia. Estos eran unos vasos que eran un poco más fuertes en la textura
que el vaso de la honra, el vaso de misericordia, era capaz de poder soportar las altas temperaturas del calor y las altas temperaturas del frío. Estos vasos no se encontraban, los vasos de misericordia, en la puerta de las casas como el vaso de la honra, sino que se encontraban en el medio de los caminos, ahí en el medio de los caminos, no se ponían en las casas. Y estos vasos son esos vasos como los evangelistas y la gente de Cristo que tiene el ministerio del agradecido, que es predicar la palabra del Señor y que está puesto en cualquier lugar del camino, en cualquier lugar, ya sea yendo a su trabajo o yendo a algún almacén, a pesar de que estamos en distanciamiento social, no pierde el tiempo para darle de beber al que está caminando en el camino, predicarle a los marginados, a las prostitutas, a los homosexuales, a los que tienen problemas de alcoholismo, de toda clase de vicios, drogadicción. Son los vasos de misericordia, que tienden a ser más fuertes todavía, que no están solo en una puerta esperando, que están en el medio del camino, dándole de beber a la gente que no puede llegar a la puerta, que es Jesús, pero ellos llegan ahí con la palabra. Y claro, cuando se vacían, otra vez se vuelven a llenar del Señor. Número 3 está el vaso limpio. ¿Qué es el vaso limpio? Son los vasos que ya se desgastaron de tener tanto y tanto uso. Son los vasos que se usaron tanto que ya están desgastados, hasta perdieron el color, ¿sí? Esos vasos que a veces podemos verlo nosotros en las tazas que se van agrietando y que a veces ya parece que no sirven para cargar agua porque parte de lo que les cargamos se pierde. Y ahora ese vaso se usa para poder ponerle cosas adentro. En ese tiempo el vaso limpio se utilizaba para ponerle granos, para ponerle semillas. Se les ponían toda clase de semillas para después utilizarlas en la siembra. El vaso limpio espiritualmente habla sobre los vasos que cargan los futuros frutos del mañana. En ese momento donde ese vaso ya se vuelve conquistador. Quizás no es de honra ni de misericordia como estos vasos importantes, pero ahora dentro suyo el vaso limpio, a pesar que está agrietado de tanto trabajar, es utilizado para recibir toda clase de semilla, toda clase de botines espirituales. Claro que ahí en ese semillero tiene quizás la semilla de algún pastor que será mañana, algún apóstol que será mañana, algún profeta que será mañana, pero está ahí dentro porque hoy es utilizado para cargar semillas como vaso limpio. Tremendo. Número 4, el vaso quebrado. Como lo dice el Salmo 31 por el versículo 2, estos vasos son los que se rompen en el mismo lugar donde fueron agrietados. Yo tengo, por ejemplo, una taza que me gusta mucho y a veces veo que está como media agrietada. Pero aunque tengo otras tazas, a mí me gusta utilizar por la medida esa taza que quizás no está tan bien como las demás tazas. Claro, las tazas rotas son las que fueron rescatadas de toda clase de pecados, de toda clase de vicio, y que cuando a veces parece que pasa alguna prueba, se vuelven a romper en el mismo lugar. Cuando esto le sucede, cuando el alfarero tenía un vaso quebrantado, quebrado, roto, agrietado, lo que hacía era llevarlo a su casa otra vez, mirar a dónde se había roto. ¿Por qué? Porque el alfarero no puede ignorar a dónde está agrietado, a dónde está roto su vaso, su vasija. Claro, no podemos ignorar estas condiciones. El alfarero sabe que cuando el barro está seco, no pega. No se puede pegar, no se puede restaurar. Entonces lo que hacían en esa época eran los alfareros ir a donde estaban los corderos para poder sacarle algo parecido, similar a una larva, como algo parecido a una sanguijuela que estaba llena de sangre del cordero, que le succionaba. El alfarero lo llevaba a su casa, lo ponía sobre un plato y lo molía, lo golpeaba de manera que la sangre de esa sanguijuela que le había chupado la sangre al cordero, la utilice para poder pegar la pieza que se había agrietado o se había caído. Ahora lo que quiero decirte es esto, que la sangre del cordero es capaz de reparar cualquier vaso quebrado. Hoy Dios está diciendo, si tu vaso está agrietado y siempre se vuelve a romper en el mismo lugar, a ver, está mi sangre para poder ponerla, reparar tu grieta, restaurarte para que ya no te quiebres en la misma situación de tu vida. Claro, por eso mira a alguien que tengas al lado, sea tu hijo, sea tu papá, tu mamá, y decirle, no importa que estés quebrado, la sangre del Cordero nos va a restaurar a todos.
El quinto vaso es el vaso escogido, uno de los mejores vasos para mí, uno de mis vasos preferidos, tendría que decirlo de esta manera. Cuando el alfarero va a sacar todos los vasos que puso en el horno, él se fija detenidamente cada uno de esos vasos. Y yo quiero que sepas que nadie se puede escapar del horno. Todos los vasos entramos en un momento en ese horno. Porque ahí es el momento donde el alfarero nos mira y nos clasifica. Este es de misericordia, este es de honra, este es quebrantado, este es vaso limpio, y nos va clasificando para nuestra tarea del mañana. Entonces, cuando el alfarero veía un vaso que tenía como un colorcito claro, como un colorcito medio parecido al bronce, como era el vaso que él se da cuenta que es el vaso que más le dio el fuego, y ese es el vaso escogido. Lo mira y dice, sí, este es el vaso que yo quería. Este es el vaso que lo voy a utilizar. ¿Para qué? Para exponerlo, para que otros lo puedan utilizar en un momento especial. Entonces, cuando tomaban estos vasos escogidos, normalmente el alfarero los llevaba a un lugar llamado el cuarto oscuro, donde ahora, después del calor, tenía que darle la sequedad y un poco de humedad, sin que esté bajo la luz del sol. ¿Te pasó alguna vez que estar justamente en el cuarto oscuro? ¿Te sentiste alguna vez en el cuarto oscuro? Como que Dios te metió en un horno, pero después de que te sacó de ahí te llevó a un lugar oscuro donde no veías nada, donde te sentías seco o sentías un poco de humedad. Muchos pastores quizás podrían darlo todo para hacerte líder. Muchos pastores, muchos ministros, apóstoles quizás darían todo para que seas parte de su ministerio. Claro, con tus talentos, ¿quién no querría exponerte a la fama? Y ese es el momento donde nosotros pensamos, a veces estando en el cuarto oscuro, el pastor no entiende lo que tengo, no puede ver mis dones, mis talentos, mi llamamiento. Bueno, Dios tiene un cuarto oscuro para todos, para todos. Un cuarto oscuro que cuando sos escogido para una obra no es que tu pastor te dejó en el anonimato o tu apóstol te dejó en el anonimato, no, es que estás pasando por un lugar donde Dios está trabajando después del horno de fuego para hacer algo glorioso. En Hechos capítulo 9, Saulo era un instrumento escogido, un vaso escogido por el Señor. En esa época, cuando había una fiesta muy importante, como sería hoy un cumpleaños de 15, un casamiento, iban a la casa del alfarero para comprar un vaso escogido, porque era un evento especial, y iban a buscar ese vaso tan especial. Entonces el alfarero tenía que decirle, venga por acá, y lo llevaba al cuarto oscuro. Abría la puerta y le decía, acá está el vaso escogido. El comprador entonces lo mira y dice, sí, ese es el vaso que quiero utilizar, con el que quiero brindar con mi hija, con el que quiero brindar con mi esposa. El alfarero le dice, pero mire que cuesta mucho, no importa, lo quiero igual. Así que el alfarero se lo vende. Pero antes de que el alfarero se lo venda, él agarra, lo da vuelta y lo firma con su nombre. Le pone el nombre a ese vaso escogido. Para que quizás cuando llegue, quizás ese vaso en vez de una fiesta iba a ir a la casa del rey, a un palacio. Para que quizás cuando ese vaso llegue a la casa del rey, a un palacio, sepan quién fue el que formó ese vaso. Sepa quién fue el que puso las manos en el barro y el cual hoy llegó a donde está ese vaso escogido. Que cuando llegues a las naciones, o que cuando llegues a concretar tu propósito en tu barrio, en tu ciudad, en tu comunidad, sepan todos la firma que tenés, de la persona que te tomó, que te metió en el horno, te llevó al cuarto oscuro, pero te levantó con poder y con gloria, para que sepan la obra que Jesucristo hizo sobre tu vida y la mía. Por eso es que vale la pena esperar en el cuarto oscuro. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, ve, le dijo Dios a Ananías, porque instrumento, vaso escogido, me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Para llevar qué? Repito, llevar mi nombre. ¿Para llevar qué? Llevar mi nombre. Llevar la marca del alfarero. Que cuando lo vean quién tiene la firma, quién lo formó, quién lo preparó, no solo lo creó, quién lo formó para una tarea tan especial. A veces te va a tocar el tiempo del horno y el tiempo del cuarto oscuro, pero es ahí donde Dios te está firmando para lanzarte mañana en la gloria de su nombre. Claro.
El vaso número 6, el vaso de la deshonra. Romanos 9:21, si me soportan con un texto más, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En toda casa está este vaso, el vaso de la deshonra. Son vasos necesarios, son los vasos a donde van a parar todos los desperdicios, papeles y otras cosas más. Es como el vasito donde se ponen lo que nosotros descartamos en nuestra pieza. Pero hay un momento donde ese vaso hay que limpiarlo y todo lo que tiene adentro hay que tirarlo. Estoy hablando de personas que cargan con cuestiones que son malas en su vida. Personas que van recogiendo cosas negativas, experiencias negativas y nunca las desecharon, las guardan y las viven acumulando con otras malas experiencias más. Judas Iscariote era un vaso de estos. Cuando Jesús le dijo: uno de ustedes me va a negar, él sabía bien lo que estaba pasando, pero poco después él se suicidó. Se cayó específicamente en un lugar donde lo llamaron campo de sangre. Mateo 27, capítulo 5, versículo 5, dice que él cae en un lugar donde llamaron campo de sangre, específicamente el lugar donde todos los alfareros iban a tirar las vasijas rotas o los desperdicios que ellos tenían. El campo del alfarero. Habían comprado en ese momento. Y fue el lugar de la sepultura de Judas Iscariote, donde murió en ese mismo lugar. Dios te quiere cerca de las vasijas, pero no en el campo de la sangre. Sé que alguno de estos vasos te está identificando y que ahora posiblemente Dios esté ministrando tu corazón. Hoy es un día especial, en este martes, para evaluar la palabra que hemos recibido y poder tomar tiempo para meditar cuál de estos vasos somos y si estamos interponiéndonos en el trabajo que Dios está haciendo como alfarero o no. Dios los bendiga.